Desarrollaremos ahora la lección de medición del riesgo de liquidez. El objetivo de la gerencia de una entidad en términos de liquidez es maximizar el valor de una entidad financiera. O sea, ese es el viejo objetivo de la gerencia de una entidad financiera, el de maximizar el valor de la entidad financiera. Este objetivo tiene tres líneas paralelas. El primero, lógicamente, es la maximización del precio de la acción. La segunda línea sería reducir costos de agencia, o sea, ese incentivo que se le da principalmente a los empleados de la entidad, entonces reducir ese incentivo, el monto de ese incentivo. Y el último es que la administración procure reducir el valor de mercado de una entidad financiera, llevando en cuenta los fundamentos al reducir, pero hay que cuidar que al reducir ese valor de mercado de la acción de la entidad financiera puede surgir oportunidades de adquisiciones hostiles. O sea, cuando la acción vale poco, entonces puede surgir que hay oportunidades de adquisiciones hostiles en el mercado. Esto es un cuidado que hay que tener en cuenta. El riesgo enfrentado por los bancos. El valor del banco, a consecuencia del flujo de caja, puede sufrir algunos riesgos, como el riesgo de liquidez, que vamos a definir oportunamente, el riesgo de tasa de interés, también el riesgo de crédito, el riesgo de mercado y el riesgo de insolvencia o de capital. Aquí nuestro objetivo en esta lección es el riesgo de liquidez. Administración del riesgo de liquidez. La administración del riesgo de liquidez procura disminuir el riesgo de variabilidad o pérdida de un instrumento debido al incremento del costo de suministro de liquidez a corto plazo a la institución, para asumir las demandas de fondos debido a retiro masivo inesperado de depósito o incremento de la demanda de crédito. En otras palabras, el riesgo de liquidez, una primera definición es la variabilidad de retorno o pérdida debido al incremento del costo de suministro de liquidez. Y este incremento de costo se produce como consecuencia al retiro masivo inesperado de depósito o incremento de la demanda por crédito. También la administración del riesgo de liquidez requiere del mantenimiento de activos líquidos. O sea, la entidad debe mantener un porcentaje de activos líquidos y al mismo tiempo debe tener la capacidad de obtener fondos de los mercados financieros. Eso es básicamente lo que se busca con la administración del riesgo de liquidez. Tener activos líquidos y la posibilidad de obtener fondos en el mercado financiero. Bueno, el objetivo del análisis del riesgo de liquidez debe permitir al banco medir adecuadamente la volatilidad de los depósitos,
los niveles de endeudamiento, la estructura del pasivo, el grado de liquidez de los activos, la disponibilidad de líneas de financiamiento y la efectividad general de la administración de activos y pasivos. Este sería el objetivo del análisis del riesgo de liquidez. Vuelvo a mencionar, medir adecuadamente la volatilidad de los depósitos. Hay un método para medir la volatilidad de los depósitos. Llevar en cuenta los niveles de endeudamiento, el grado de liquidez de los activos, la disponibilidad de líneas de financiamiento y, por último, la efectividad general de la administración de activos y pasivos. Bueno, naturaleza de la liquidez. El banco es solvente, pero carece de liquidez. Esta es una situación, y esto es una situación que debe preocuparse. Por más de que el banco tenga activos superiores al pasivo, si esos activos no son líquidos, puede enviar un mensaje al mercado. Y esto puede llevar lo que se llama a pérdida de confianza de sus depositantes. Muchas veces la crisis bancaria se produce como consecuencia de la pérdida de la cartera de préstamos. Pero lo que realmente liquida a la entidad financiera es la pérdida de confianza de los depositantes. Es muy peligroso y contagioso. ¿Cuáles serían las funciones de la liquidez bancaria? Demostrar al mercado que la entidad es adverso al riesgo. Permitir al banco cumplir sus compromisos con sus clientes. Evitar la venta precipitada de activos. Cuando hay una venta precipitada de activos, muchas veces se puede producir pérdidas, ya que vendemos nuestros activos que está a un precio inferior a lo del mercado. Y también es importante ahora que la gran mayoría de las entidades financieras tienen una calificadora de riesgo, y esto muchas veces anuncia o informa que hay una reducción de la prima del riesgo de crediticio. Y esto también, con eso se le envía al mercado que la entidad no es tan líquido como se está mencionando. Y eso puede hacer que se reduzca la calificación crediticia y al mismo tiempo exista una salida de dinero de la entidad. Y también debemos tener en cuenta de que además de tener activos líquidos, además de mantener activos líquidos en el activo, también para tener liquidez, la otra forma es tener la posibilidad de endeudarse en el mercado interbancario y conseguir liquidez. Pero esto puede en algún momento, si no se vigila bien, aumentar el costo de obtener esos recursos. Bueno, ahora entonces vamos a resumir lo que serían los objetivos de la medición de la liquidez. Lo que nosotros medimos aquí es la posición de liquidez, y esto es para poder responder a sus obligaciones con fondos propios. Ese es el objetivo fundamental de la medición del riesgo de liquidez. Poder responder a las obligaciones de una entidad con fondos propios, o sea, sin necesidad de recurrir precipitadamente al mercado financiero o vender activos a un precio reducido. Y cuando los bancos mantienen una posición deficiente de liquidez, podría ocurrir que
se incurra en costos excesivos para cubrir las necesidades de liquidez. Y en caso extremo, inclusive, la entidad financiera puede llegar a no poder conseguir recursos y esto lógicamente sería la insolvencia en liquidez. Por otro lado, cuando el banco mantiene liquidez en exceso, lógicamente se resiente el rendimiento o la rentabilidad de la entidad financiera, debido a que normalmente esos activos muy líquidos tienen una rentabilidad menor que los activos de largo plazo. Esto afecta las utilidades. Bueno, hay dos formas de administrar la liquidez. Por un lado tenemos la liquidez de los activos, por el lado tenemos la liquidez de los activos y por otro lado tenemos la liquidez del pasivo. Cuando hablamos de liquidez de los activos, nos referimos a una estrategia que consiste en almacenar activos líquidos en el activo. Y esos activos líquidos conocidos son el dinero efectivo y los valores negociables de alta liquidez. Esto va a permitir a la entidad financiera vender rápidamente los activos sin pérdidas significativas. Bueno, también estos activos líquidos son cruciales, son herramientas cruciales cuando entramos o tenemos un plan de contingencia, ya que podemos usar esos activos líquidos para hacer frente a las obligaciones y al mismo tiempo proveer algún rendimiento, ya que muchos de estos activos líquidos generan interés, pero no un interés normal de mercado, un interés un poco más bajo. La otra estrategia para adquirir liquidez es pedir prestado el dinero en el mercado monetario. Hablamos de mercado monetario acá. El mercado monetario es lo que conforma principalmente los préstamos que hacen las entidades financieras a sus colegas para cubrir necesidades de liquidez de la compañía. Muchas veces, y esta capacidad de pedir prestada liquidez en el mercado monetario se potencia principalmente cuando la entidad puede obtener liquidez discrecionalmente en el mercado monetario, y eso lógicamente se obtiene en base a una competencia en las tasas de interés. O sea, cuando más paga de interés, la entidad financiera puede tener la posibilidad de obtener más fondos, pero cuidado con el sobrecosto. Y aquí es importantísimo ese costo marginal. Por eso muchas veces el regulador financiero lleva en cuenta las tasas pagadas para obtener fondos en el mercado financiero. Y aquí tenemos algunos factores que afectan el número y el tipo de pasivo. Ahí tenemos, en primer lugar, la disponibilidad de fondos en el mercado del banco. Y también el tamaño de los activos del banco y su reputación en el mercado. Y esto es una verdad que generalmente los grandes bancos son mejor conocidos y tienen una mayor
capacidad de obtener fondos. Y también es importante cuidar de la condición financiera del banco, ya que rumores sobre este en el mercado puede ser un impedimento para la entidad de atraer fondos adicionales, o muchas veces puede exigir el pago de una mayor tasa de interés. Bueno, aquí es importante mencionar que la disponibilidad de recursos en el mercado y su costo solamente se conoce en el momento en que se adquiere. Cualquier cambio en las condiciones del mercado o un deterioro de la condición del banco puede afectar la liquidez, obtener la liquidez a costos razonables. Bueno, aquí es importante mencionar de nuevo que es un hecho que solamente cuando uno va al mercado y solicita financiamiento, ahí uno tiene la prueba real de que uno tiene la capacidad de obtener fondos y también tenemos certeza del costo de obtener fondos. En resumen, la liquidez puede considerarse como la capacidad de atraer fondos en el mercado cuando se necesita a una tasa razonable. Esto es por el lado del pasivo. Capacidad de atraer fondos en el mercado cuando se necesita. Entonces, las dos estrategias básicas para atraer liquidez a la entidad financiera está, por un lado, tenemos la liquidez de los activos, sea mantener dentro de los activos líquidos, como por ejemplo efectivo e inversiones financieras de corto plazo. Y por otro lado, tenemos la liquidez de los pasivos, o sea, la capacidad de traer fondos en el mercado cuando se necesita a una tasa razonable. Y la palabra clave es tasa razonable. Bueno, pasamos ahora a la concentración de clientes, una herramienta también que se debe verificar. Y esta concentración se puede dar por el lado de la cartera de crédito y por el lado de los depositantes. Si los 20 mayores deudores son importantes frente a la cartera de crédito, entonces hay una concentración de deudores y esto afecta la liquidez. Y por la misma cosa, si los 20 mayores depositantes con relación al total de los depósitos también resulta importante, entonces también afecta la liquidez. Y esto lógicamente se mide a través de indicadores que vamos a ir viendo posteriormente. Acá tenemos el caso de intervención bancaria, caso español de una entidad de crédito que se llama Caja Castilla de Mancha. Esto se intervino por el Banco de España. Ellos sustituyeron a los administradores de la entidad y, lógicamente, en todos los países, inclusive el Paraguay, existe lo que se llama garantía de los depósitos de ahorro hasta un cierto monto. Y esto, cuando hay una intervención, lo primero que se hace es devolver esos recursos a los clientes. Bueno, y vamos a ir concretando esto, pero de una forma un poquito más general, con las técnicas de medición del riesgo de liquidez.
Básicamente tenemos dos métodos básicos para calcular la posición de liquidez de un banco. El método de los activos líquidos. Cuando hablamos de activos líquidos o ratio de liquidez, estamos refiriéndonos a una división entre activos líquidos, entre los activos líquidos, ¿verdad? Y cuando hablamos de gas de liquidez, estamos hablando de una resta. O sea, cuando hablamos de activos líquidos, estamos viendo el activo líquido menos el pasivo líquido, es el ratio de liquidez. Dividido, en otras palabras, el activo líquido sería el ratio de liquidez, que es la división de los activos líquidos con el pasivo líquido. Y el gas de liquidez es una resta, la resta de los activos líquidos con el pasivo líquido. Bueno, con respecto al método de los activos líquidos, el Comité de Basilea ha recomendado en los últimos tiempos dos indicadores: el de coeficiente de cobertura de liquidez, LCR, y el coeficiente de financiación estable neta, NSFR. Dos indicadores básicos. Y vamos a ver después también el método de gas de liquidez. Entonces, en cuanto al ratio de liquidez, tenemos dos indicadores recomendados por Basilea y tenemos el método de gas de liquidez, que muchas veces su estructura está en relación con las exigencias de cada supervisor. En otras palabras, cuando hablamos de administración de liquidez, nos estamos refiriéndonos a la capacidad de la entidad de atender los pagos futuros. ¿Cómo medir si existe esta capacidad? Ya no interesa lo histórico, sino los pagos futuros. O sea, si los activos líquidos de la entidad superan a los pasivos volátiles en el futuro. Acá tenemos el ejemplo, acá tenemos el activo líquido y aquí por otro lado tenemos el pasivo líquido. Aquí vemos que los activos líquidos superan al pasivo volátil. Y esto sería una situación de liquidez. Aquí tenemos el total de activos, el total de pasivos. Y vemos aquí que los activos líquidos superan a los pasivos volátiles. La parte sombreada son los activos ilíquidos y los pasivos también vamos a llamarle con exigibilidad restringida, que serían los depósitos y el capital. Y estos son los documentos de Basilea II que se refiere a la administración, en primer lugar, la administración del capital, y el segundo serían los principios de una administración sólida de liquidez y supervisión. Ratios de liquidez. Eso le había mencionado que íbamos a ver los ratios de liquidez. Y este es el caso Perú. Tenemos el anexo 15A, que se refiere a los activos líquidos y los pasivos líquidos. O sea, los activos líquidos divididos por el pasivo a corto plazo, mayor o igual al 8%. Como ven ustedes acá, esta es una medida bien superficial de la posición de liquidez diaria, ya que estamos hablando de porcentaje. Y estos porcentajes, este 8%, mayor o igual al 8%, puede ser muy escaso para una determinada entidad y para otro puede ser una exigencia muy rigurosa, ya que estamos hablando de porcentaje
y no estamos llevando en cuenta el grado de riesgo de cada entidad financiera. Esta es una primera aproximación. Esto, lógicamente, se va mejorando y se incluye otro indicador, en este caso, deudas de los 20 principales acreedores sobre el total de acreedores. Si esto supera 25%, entonces los activos líquidos y pasivos a corto plazo deben ser más del 10%. 8% pasa al 10%. Ya hay concentración. Hay otro ratio también utilizado en Perú, que es el de los recursos prestados. O sea, los recursos prestados son obligaciones que tiene una entidad de corto plazo con el mercado. Ahí tenemos los fondos interbancarios netos pasivos, las operaciones overnight pasivos, las obligaciones con el Banco Central también pasivo. En el caso de Perú tiene también el Banco de la Nación, que es muy similar a la del Banco Central. Y en este caso, como ven ustedes, los recursos prestados se deduce de los activos líquidos y de los pasivos a corto plazo. Hay otro indicador también, donde va principalmente para las operaciones en moneda extranjera. Y en este caso, a los activos líquidos se le agregan la posición activa de forward en moneda extranjera, y a los pasivos a corto plazo se le agrega también la posición pasiva de forward en moneda extranjera. Forward, posición activa de forward en moneda extranjera serían los dólares que una entidad puede obtener en el futuro a través de esta operación. Y el forward pasivo sería lo que la entidad debe pagar en moneda extranjera. Este es también otro indicador. Y lógicamente tenemos el modelo de gas de liquidez, que universalmente se utiliza en diferentes países y en cada uno de esos tiene una estructura diferente. Ese gas de liquidez o brecha de liquidez puede referirse a los montos que vencen, y ahí hablamos de gas de liquidez, o puede referirse a los montos que cambien de tasa, en este caso gas de sensibilidad. Aquí tenemos el primero, que es el gas de sensibilidad, se refiere al riesgo de tasa de interés, y el segundo al riesgo de liquidez. Bueno, muchas veces se presenta, ¿verdad?, algunos problemas cuando se elabora esta brecha. Esta brecha básicamente consiste en, ven ustedes acá, consiste básicamente en ordenar los activos y pasivos líquidos según el tiempo real de vencimiento. Hay casos en que principalmente algunos activos y algunos pasivos no tienen vencimientos contractuales. Para esos casos se utiliza la estadística para determinar la parte volátil y la parte estable, principalmente para los depósitos a la vista. Se calcula la volatilidad y en base a la volatilidad se establece cuál es la parte volátil y cuál es la parte estable. La parte volátil normalmente se coloca en las primeras bandas, las bandas de 30 días. Y este modelo de gas de liquidez o banda de tiempo se utiliza para moneda nacional y moneda extranjera. Y aquí tenemos el anexo 16, cuadro de liquidez por vencimiento. Ven ustedes acá los vencimientos, hasta un mes, de 1 a 2 meses, de 2 a 3 meses, de 3 a 6 meses, de 6 a 12 meses y más de 12 meses.
Entonces aquí se ordenan los activos y pasivos y se calcula lo que se llama el gas de liquidez. Acá tenemos en el periodo 1, tenemos activos de 434 y pasivos de 835. Y tenemos un gas de 401. Y así sucesivamente. Vemos que en algunos casos tenemos gas positivo, como en el periodo 2, 3 y 5 tenemos gas positivo, y en el periodo 4 tenemos gas negativo. Es el gas periódico. De activos líquidos, todos los activos, los que vencen en la primera banda, contra los que vencen en la segunda banda, en la primera banda. Y tenemos negativo, en algunos casos el gas periódico es positivo. Bueno, pero lo que en realidad muchas veces se utiliza es el caso de Perú, es el modelo de gas de liquidez. Y aquí vemos que tenemos tres tipos de distribuciones de activos y pasivos. En esta primera distribución tenemos puentes de fondeo primarios. Estos serían básicamente los activos de mayor liquidez y principalmente representados por caja, exceso de encaje, las deudas emitidas por el Banco Central y por los gobiernos, y por el gobierno central. Y después tenemos otra distribución de activos líquidos. Tenemos lo disponible, los fondos interbancarios, las inversiones negociables y a vencimientos, cuentas por cobrar, bienes realizables y posiciones de activos de instrumentos financieros. En esto no se incluye lo que está en el primer nivel. Y esto sería, aquí se suma y tenemos el total 2. Por otro lado tenemos los pasivos líquidos. Ahí tenemos obligaciones a vista, obligaciones en cuentas de ahorro, en cuentas a plazo. Y vemos acá que se hace para determinar la brecha, se suma el número 1 que vimos acá con el número 2 y se le resta el número 3. Y también tenemos la brecha acumulada, que sería ir al resultado del primer mes, se le suma el resultado del segundo mes, tenemos la brecha acumulada. Normalmente el indicador que se utiliza es acompañar la brecha acumulada, comparar la brecha acumulada dividido el patrimonio efectivo. El patrimonio efectivo es un patrimonio neto con ciertos ajustes, ajustado por el regulador, por eso se llama patrimonio efectivo. Es un patrimonio neto del regulador y no coincide con el patrimonio neto contable. Bueno, aquí tenemos en números, ¿verdad? Es más fácil entender. Acá tenemos el total 1, el total 2, la brecha 1 y 2, más 1 más 2. O sea, la brecha 1, 2, y acá sumamos estos dos, sumamos la brecha total 1 con total 2. O sea, en otras palabras, tenemos acá el total 1, que es 32.399. El total 2, 43.036. Y la brecha sería la diferencia. Y la brecha acumulada, lógicamente, en el primer mes sería la brecha periódica. Ya en el segundo mes, esta brecha del mes se le suma a la brecha del mes del segundo periodo. O sea, en el segundo periodo tenemos la brecha del primer mes, que es negativo 7.445, y se le suma la brecha acumulada del año, del mes anterior, y tenemos
18.082. Esto se hace en moneda nacional y moneda extranjera. Y aquí vemos aquel indicador que mencionamos, ¿verdad? Que la brecha acumulada dividido el patrimonio efectivo. Vemos acá que esta brecha acumulada en el primer mes fue de 46,31. Después pasó a 78 negativo. Bajó a 62. Ahora pasa a 18,70 positivo. 23 positivo. 68 positivo. Bueno, esto es el indicador de medida de liquidez. Cuando mayor, cuando lo que no es deseable acá es tener brecha negativa. Bueno, la última parte se refiere a los escenarios de estrés y plan de contingencia. Habíamos mencionado anteriormente que la entidad debería tener o mantener activos líquidos como efectivo y valores mobiliarios. Y al mismo tiempo debe tener la posibilidad de recurrir al mercado monetario para obtener fondos. Esto mencionamos al inicio, ¿verdad? Vamos a ver cómo se utiliza esto. Por lo que es importante que la institución tenga elaborado escenarios de estrés. Actualmente esto es una exigencia por Basilea, que se elabore escenario de estrés. Y debemos llevar en cuenta tanto qué cuentas del pasivo es afectado. En cuanto al pasivo, debemos llevar en cuenta que las cuentas a la vista y ahorro se colocan en las primeras bandas. Su distribución es más rigurosa, ¿verdad? Es como si, o en realidad, como no tiene vencimiento, entonces ya se lo ubica en la primera banda. Y los depósitos de ahorro a plazo se llevan en cuenta sus cláusulas y se distribuye conforme a las fechas de vencimiento. Por el lado del activo, también debemos llevar en cuenta el comportamiento de los activos. Hay activos que van a ser pagados. En ese caso, se coloca en la fecha de vencimiento. Y hay activos como préstamos que van a ser renovados. Esto lógicamente no se coloca, se coloca en el momento en que va a ser pagados. O sea, hay un desplazamiento. Vamos a suponer que el préstamo, conforme a su vencimiento, debería ser recibido en 30 días. Pero en realidad se va a recibir en 45 días en la práctica. Entonces, eso se coloca ya en la segunda banda, 1 a 2 meses. Bueno, ya mencionamos acá que tenemos escenarios de crisis específica o sistémica y tenemos la normalidad. La normalidad es, en este caso, el riesgo estructural, o sea, los activos disponibles se coloca frente a la financiación ordinaria. Y cuando hay crisis, entonces, tenemos el riesgo contingente y muchas veces tenemos el riesgo contingente y en algunos casos ya la posibilidad de recurrir al Banco Central. Vamos a ver esto con mayor detalle. En cuanto a los activos, debemos considerar en el plan de contingencia la venta de los activos líquidos. Lo que está como activos líquidos, que no va a representar una pérdida para la entidad cuando
su venta. Y por el lado del pasivo se debe prever la posibilidad de acudir al interbancario, o sea, prestar de sus colegas. La emisión de bonos en el mercado de capitales, ya bonos con aprobación previa. Y también tener líneas de crédito aprobados de las entidades financieras. Estos son los recursos que se puede obtener vía pasivo y esto vía del activo. Bueno, y aquí tener muy en cuenta que cuando hay deterioro de la situación de liquidez de la entidad, normalmente las entidades contrapartes asumen una posición conservadora. Muchas veces incrementan la tasa de interés y en algunos casos inclusive se niega a otorgar préstamos. Acá tenemos los mejores estándares de Basilea, que como mencionamos es el coeficiente de cobertura de liquidez, y aquí se compara los activos líquidos de alta calidad con las salidas netas de efectivo durante 30 días. O sea, en otras palabras, la entidad debe contar con activos líquidos de alta calidad para hacer frente a la salida neta de efectivo durante 30 días. Por otro lado, tenemos el coeficiente de financiación neta estable. Y aquí, lógicamente, se comparan las fuentes de recursos de largo plazo con sus usos. Y vemos acá que las herramientas de monitoreo, como mencionamos, primeramente tenemos el ratio de liquidez y la concentración de fondos. Con esto terminamos. Bueno, esta parte teórica, ¿verdad? Quedó un poquito larga. Y ahora voy a tratar de presentar lo que sería la carta de venta del curso taller online de formación en riesgos financieros. Muchas serán repeticiones ya de la primera, de la presentación que se hizo en estos días y otras son nuevas que va a venir en las siguientes presentaciones y que forma parte del curso. Lo que aquí nos indica que hay que dominar riesgos financieros, ya sea usando el Excel o la inteligencia artificial. Con esto aprendemos metodologías modernas utilizadas en bancos e instituciones financieras nacionales e internacionales y permite fortalecer decisiones estratégicas mediante el análisis del riesgo financiero profesional. Nos permite al mismo tiempo desarrollar criterios técnicos aplicados a escenarios financieros complejos. Transforma información financiera en decisiones inteligentes e institucionales. Sabemos ya la cruda realidad de los mercados financieros, que enfrentan cambios económicos cada vez mayores. Las tasas y tipos de cambio presentan alta volatilidad financiera. Las entidades financieras requieren información rápida, precisa y estrategia financiera. Los reguladores actualmente son más exigentes en cuanto al cumplimiento de la normativa. Por suerte, la inteligencia artificial nos permite realizar estos análisis y facilita las decisiones
en forma más rápida. O sea, la inteligencia artificial automatiza cálculo y el análisis de riesgo financiero. Pero hay que recordar que la interpretación profesional continúa siendo fundamental para decidir estratégicamente. Consecuentemente, por más de que la inteligencia artificial prácticamente hace todos los cálculos repetitivos y ya nos presenta informaciones bien estructuradas, las instituciones requieren profesionales con visión consultiva y específica. El criterio humano sigue siendo fundamental en la identificación, medición, control y monitoreo de la gestión de riesgo integral. Hablamos de gestión de riesgo integral para todos los riesgos. La tecnología potencia resultados cuando existe capacidad analítica profesional. O sea, la parte analítica profesional sigue siendo en gran parte humana. Y este curso, por esto, no es solamente teórico. Es un programa que posee un enfoque práctico, estratégico y altamente consultivo. Los participantes trabajan en talleres intensivos desarrollados en Excel. Aplican la simulación financiera y otros modelos automatizados especializados. Cada ejercicio incorpora análisis, interpretación y soluciones profesionales aplicados. La metodología busca resultados reales aplicables inmediatamente. Y ya comenzamos con el riesgo de liquidez. Esto vamos a dar en 2 semanas más, en la semana de aprendizaje que vamos a destinar al riesgo de liquidez. Y esto nos va a permitir identificar modelos de medición, como las brechas financieras y los escenarios de estrés institucional. Desarrolla los flujos proyectados y planes de contingencia financiera modernos. Y va a permitir inclusive calcular algunos indicadores regulatorios ya de Basilea IV, como el SRR y el NSFR. Esto, lógicamente, ya están vigentes en nuestro país. Principalmente la NSR tiene una implementación metódica y que finaliza a fines del 2026. El Excel y la inteligencia artificial permite, como vemos, en base a datos, eso es transformarlo en informaciones para toma de decisiones. En cuanto al riesgo de tasa de interés que destinamos esta semana, sabemos ya que existen modelos como el GAT, la ganancia, el ingreso neto de intereses, que es el EAR, y el cálculo del capital llevando en cuenta el valor de mercado. Nos permite fácilmente, usando el Excel, calcular la duración
La convexidad financiera nos permite, en base a los resultados, aplicar ahí el criterio humano, como se dice. En cuanto al riesgo de mercado, que es otro riesgo que impacta a las instituciones financieras, tenemos básicamente, ya mencionamos en una de las clases, que cuando nos encontramos con productos de tesorería, le aplicamos, y que son productos en donde se aplican, que le afectan el riesgo de mercado, nosotros podemos usar modelos más modernos como el valor en riesgo. Y aquí sigue siendo muy importante el Excel y la inteligencia artificial. En cuanto al riesgo del tipo de cambio, que es, ya mencionamos rápidamente, ¿verdad?, que era el impacto de la variación del tipo de cambio en el resultado. Como el dólar contra el guaraní afecta una variación en cuanto a la valorización y desvalorización de la moneda extranjera al cuadro del resultado. Ahora estamos en una etapa donde el tipo de cambio, el dólar, está presentando una desvalorización. Es decir, un tipo de cambio de no hace mucho de 7.500, ahora estamos ya cerca de 6.000. Inclusive hay semanas en que está por debajo. Por eso es importante cuidar eso. Y existen modelos para su medición. Bueno, ¿cuáles serían los beneficios clave de este programa, o sea, del curso taller online en riesgo financiero? Ya mencionamos, ¿verdad?, que vamos a aprender metodologías para medir los diferentes riesgos. Y básicamente esa metodología lo vamos a poner en práctica a través de casos que se resuelven con Excel y se automatizan con la inteligencia artificial. Vamos a usar la imaginación, ¿verdad? Imaginarse que ese informe que actualmente se remite al Banco Central, el informe de liquidez, podamos incorporar en la inteligencia artificial y en minutos calcular los diferentes riesgos, tanto el de interés, el de liquidez, el riesgo de cambio, el riesgo de mercado, que incluye, como vamos a ver algunas cosas, ¿verdad?, muchísimos métodos de medición, y nosotros solamente usando el masito que está ahí, y cargamos ese informe diariamente y en segundos ya tener los resultados. Eso actualmente lleva mucho tiempo, ¿verdad?, y está sujeto muchas veces a errores, ¿verdad?, porque está en Excel. Bueno, ¿a quién está dirigido el curso? Lógicamente, a los miembros de comités de riesgo y el ALCO y los responsables de riesgos financieros. Los gerentes generales de tesorería también son público objetivo de este curso. Auditoría interna y externa, inclusive los oficiales de cumplimiento, son también a quienes también le impactan este tipo de riesgos. Analistas financieros, interesados en fortalecer su competencia en técnicas modernas de medición de riesgo financiero. Y otros profesionales interesados en el tema.
Tiene mucha ventaja tener este conocimiento especializado en riesgo financiero. Prácticamente con un estudio bien especializado en el tema, en algunos, diría, menos de un año, uno puede convertirse en un experto en riesgo financiero. Cualquier actividad en una institución financiera requiere años, ¿verdad?, para tener un dominio de la técnica. Caso de un analista de balance, le lleva muchísimos años tener todos los conocimientos necesarios para tomar una decisión de crédito. Y aquí nosotros en menos de un año podemos ser expertos en esto, pero hay que estudiar. Aquí estos son conocimientos especializados y hay que estudiarlo principalmente con la ayuda de gente con experiencia y conocimiento en el tema. Yo por lo menos en mi caso particular he dado muchísimos cursos, he implementado el modelo en más de 7, 8 entidades financieras del país. Y entonces tengo la experiencia para poder conducir a las personas, ¿verdad?, a llegar a ser expertos en riesgo financiero. En mi caso particular, me llevó muchísimos años a entenderlo porque en su momento, cuando estaba haciendo mi doctorado, no tenía este tipo no se enseñaba esto en las universidades. En la universidad se enseñaba matemáticas financieras, estadísticas, pero uno no conseguía finanzas, uno no conseguía tener un conocimiento integral. Nosotros acá en este caso, en menos de 6 semanas, vamos a poder tener esos conocimientos básicos y ya con la inteligencia artificial poder poner en práctica. 6 semanas, 2 horas por día y lógicamente eso nosotros comenzamos el 14 de julio del 2026 y 6 semanas le vamos a destinar a esto. A mí me llevó casi 4 años para aprender eso. Y así ustedes en menos de 6 semanas ya van a poder tener lo necesario, lo que yo pude extraer de esos 4 años. Muy bien. Gracias, señores.